Si la localidad alicantina de Alcoy y su comarca llegaron a ser potencia mundial en la fabricación y exportación de papel en el siglo XIX, se lo deben en buena parte a los molinos que poblaban la ribera del río Molinar, a unos 2 kilómetros de Alcoy, en un paraje que ha pasado a ser uno de los yacimientos más interesantes de arqueología industrial de España. También es un pedazo de civilización el que te encuentras cuando recorres ese valle, ¿no?, desde abajo, porque vas descubriendo los grupos de naves, la calle, por ejemplo, que tiene la Borrera de Espí a la izquierda y las casas de los oficiales a la derecha. Después, cuando giras y tienes la ermita y tienes a la izquierda la fábrica de Sants, que está totalmente hundida. Y al final, esa congregación entre ruinas, vegetación, el descubrimiento de los caminos del agua, pues todo eso es lo que le da un atractivo tan particular a este lugar. Ciro Manuel Vidal, arquitecto alcoyano y profesor universitario, dice que el paraje El Molinar ha envejecido muy mal. En su mayor parte ha acabado sucumbiendo a décadas de abandono, vandalismo e incendios, a pesar de los esfuerzos de personas como el propio Vidal, que ha intervenido en las 2 actuaciones de recuperación de los molinos y su entorno acometidas hasta hoy. Nunca ha habido grandes ambiciones por ahora en El Molinar. Simplemente los que conocemos el lugar, pues queremos que no se vayan deshaciendo más los edificios. Entonces tampoco se trata de hacer una reconstrucción total y fidedigna del lugar, sino de rescatarlo de esa sensación de molicie, ¿no?, y de abandono a la suerte del tiempo. Es decir, es como si fueran elementos que nos han ayudado a llegar hasta el floreciente Alcoy industrial, ¿sabes?, pero que luego, tras haber agotado su potencial de uso, pues son abandonados, ¿no?, y despreciados. El complejo fabril fue edificado en su mayor parte en el siglo XVIII sobre antiguos batanes y molinos harineros que ya funcionaban en el siglo XV, todo él sobre una red de acequias y canalizaciones subterráneas trabajadas en una suerte de fabulosa ingeniería hidráulica. La doctora arquitecto Diana Sánchez Mustieles es responsable del blog Patrimonio Industrial Arquitectónico, una referencia ineludible para los interesados en esta disciplina. Diana nos explica que además del negocio papelero, estas fábricas y molinos también se dedicaban a la industria textil, según las exigencias del mercado. Habían molinos papeleros que se dedicaban a hacer diferentes tipos de papel y también papel de fumar, que era muy, muy famoso, los papeles de fumar también de Alcoy. Textil, también de lana, textil así a lo mejor de tela más áspera, más dura, y también habían harineros. Habían diferentes tipos de fábricas y de diferentes épocas. O sea, tenemos creo que el origen de todo el conjunto es del siglo XV, que habían llegado los primeros batanes y se construyeron luego sobre ellos. Hay del siglo XVIII, siglo XIX y creo que hay alguna fábrica ya hasta del principio del siglo XX. En la actualidad, la mayoría de los edificios presentan estados de ruina, ocultos sus restos y vestigios arquitectónicos tras la vegetación y las malas hierbas, siendo solo reconocibles en muchos de ellos algunos elementos característicos como las bóvedas de los sótanos o las chimeneas que se incorporaron en el siglo XIX. Cuando una fábrica o un molino terminan su vida útil o lo cierran, cuando los desmantelan lo que hacen es quitarle muchas veces la maquinaria. Entonces estos edificios, la mayoría de veces son edificios fábricas, son edificios máquina. ¿Qué significa? Que la máquina se colocaba la máquina y se construía alrededor de ella. Entonces, para sacar la maquinaria, en muchas ocasiones lo que tenían que hacer era abrir grandes boquetes o romperla directamente para sacar maquinaria. Entonces, en la mayoría de los casos se daña esa estructura. Entonces, las chimeneas se quedan un poco apartadas. Las chimeneas se mantienen en pie y otra cosa es cuando por la ley de patrimonio solo está protegida la chimenea. En el caso del Molinar no, en el caso del Molinar es un bien de interés cultural y se tiene que mantener todo. Es destacable también lo que no se ve del Molinar, la red de canalizaciones y galerías que pueblan su subsuelo, alimentando cada rueda de molino con el agua sobrante del ingenio precedente. Vidal explica que son los caminos del agua, la fuerza motriz inicial de las decenas de máquinas que convirtieron este paraje en un centro industrial de primer orden. Como un elemento que va subterráneo, pero
florece, ¿no? Emerge en los lugares donde tenemos una rueda hidráulica. Para esa rueda hidráulica, pues siempre tienes un regulador de caudal y un retorno del agua otra vez al mismo cauce. En opinión de Sánchez Mustieles, el complejo molinero y fabril no se levanta en este punto por casualidad. El cauce y desnivel del río Molinar condicionan todo lo demás. A partir de ahí, el estudio de las posibilidades del terreno por los ingenieros desarrolla un entramado formidable basado en la fuerza motriz del agua. Lo que son las fábricas papeleras, las fábricas textiles, la gran necesidad de agua que tienen también para su proceso industrial, o sea, aparte del movimiento de la propia maquinaria. Entonces, era necesaria una red hidráulica potente. Entonces, estamos hablando de unas instalaciones que, aunque estemos hablando a lo mejor siglo XVIII, tecnológicamente es una maravilla también. O sea, es digno de estudio. Creo que se ha hecho alguna tesis doctoral de este conjunto y la verdad es que vale la pena. Yo creo que se debería estudiar más. Yo creo que todavía no está lo suficientemente valorado este conjunto, y eso que es un bien de interés cultural. Las últimas fábricas del Molinar cesaron su actividad en los años 70 del siglo pasado. Se trataba de las conocidas como fábricas de primera agua, un conjunto formado por el Molí Nou de Ferro, el Molí Romualdet y la fábrica de los hermanos Soler, que en sus últimos años llegó a elaborar pantalones vaqueros de una reconocida marca. El Molí Nou del Ferro, el Molí Vell del Ferro y la fábrica El Soler son las que más llamativas, y yo creo que es cuando la gente va, lo que la gente más fotografía. Bueno, aparte de la font del Molinar. Poder pasear así y encontrar que todavía queda algo de maquinaria, que queda estructura, o sea, es magnífico. O sea, es un paisaje espectacular. En primera agua sí que conozco que el edificio del Molí Nou aguantó hasta 1996, año en el que, bueno, fue incendiado porque se quemó entero. Y tenía en ese momento, bueno, era como un almacén de borra. Ya no era rentable. La actividad pues debió tener como 20 años antes, pero parece ser que servía de almacén. Junto a estos edificios, además de las cascadas y pozas del río, cabe destacar la Font del Molinar, una joya modernista levantada en 1912 para tratar las aguas antes de desviarlas al Alcoy para consumo de sus habitantes, e incluso los restos de una ermita dedicada a la Virgen del Pilar para los servicios religiosos de los trabajadores de los molinos. Nuestros invitados de hoy plantean un interesante debate. Vidal señala la desidia de algunas poblaciones a la hora de recuperar su patrimonio industrial por el recuerdo de las penosas condiciones laborales que tuvieron que soportar allí sus mayores. Sánchez Mustieles no cree que esa sea la tónica dominante y apunta más a dejadez por parte de las administraciones. Mucho cariño por el Molinar, debo decir que no se ha mostrado. Es como si hubiera sido una fase de la etapa alcoyana que todos se dieron prisa en olvidar, como si hubiera sido un lugar de cierta frustración, ¿no? y de oscuridad, como una manera de llegar a la prosperidad, pero demasiado ardua para ser recordada. Mi propio abuelo me decía que había trabajado más que un burro, y bueno, me imagino que igual que le pasaba a mi abuelo, pues la gente que estuvo allí tenía esa sensación, ¿no? de ser un lugar difícil, la exigencia de la producción, todo eso. Yo creo que muchas veces la localidad sí que le tiene cariño, y le tiene cariño porque es la fabriqueta, es la fábrica donde estaban mis abuelos, o aquí se hacían, o yo recuerdo de pequeño de ir y ver a mis padres que estaban allí. Yo sí que creo que las localidades muchas veces sí que quieren recuperarla. La administración es la que al final tiene que intentar hacer lo que dice la localidad, pero en muchos casos, si no es, ¿cómo decirlo?, políticamente no da votos, aunque suene muy mal decirlo así, muchas veces no se plantea su recuperación. El conjunto industrial del Molinar de Alcoy está declarado bien de interés cultural con inmuebles con categoría de bienes de relevancia local y conjunto histórico desde el 3 de junio de 2005. Este hecho no ha evitado que los edificios sigan desintegrándose. Una de las causas la encontramos en el desinterés de los que deben velar por la conservación de un bien público. El problema
que tiene este tipo de patrimonio muchas veces es que es muy extenso, muy grande. Nos estamos encontrando un conjunto de grandes dimensiones donde hay naturaleza, red hidráulica y construcción. Entonces, entiendo que los proyectos suelen ser bastante complejos. Hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos, no se puede hacer un proyecto que se rehabilite el edificio sin tener en cuenta el entorno en que se encuentra. Entonces, yo entiendo que son complicados. Cuando es un bien de interés cultural, tiene la ventaja que se puede solicitar ayudas al Ministerio de Cultura, el tema del 1,5 cultural. La degradación del Molinar y su entorno también encuentra explicación en el vandalismo, ese mal común a muchos elementos patrimoniales de toda España. Lo que es el vandalismo y la rapiña, ¿no?, de este lugar, eso ha sido algo constante. La gente se ha llevado piedras, se ha llevado rejas, se ha llevado vigas, vaya, se ha llevado un montón de cosas. Muchas ideas y proyectos han surgido en torno a lo que debería ser el futuro del Molinar de Alcoy. Los expertos aquí entrevistados coinciden en apuntar una solución lógica que rara vez se lleva a cabo y que consiste en preguntar a los vecinos qué utilidad les gustaría darle.